18 camionetas blindadas del cártel Jalisco Nueva Generación levantan nubes de polvo en el camino de terracería hacia el rancho Las Ruinas. Ubicado a 38 kilómetros al suroeste de Guadalajara. En las montañas silenciosas de Tapalpa, Jalisco. 52 sicarios bajan armados hasta los dientes. Fusiles AR-15 con miras telescópicas. Cuernos de chivo con cargadores de 75 balas. Lanzagranadas RPG-7, chalecos antibalas nivel 4 capaces de detener proyectiles calibre 50. Vienen a una reunión secreta de comandantes regionales que solo se convoca una vez al año. Caminan con esa confianza arrogante que solo tienen los hombres que nunca han sentido miedo, porque siempre han sido ellos los que dan miedo, los que ejecutan, los que secuestran, los que desaparecen familias enteras en la oscuridad de la noche. Revisan el perímetro del rancho abandonado con movimientos profesionales aprendidos en años de guerra. Vidrios rotos cubiertos de polvo. Paredes agrietadas con manchas de humedad. Techos colapsados que alguna vez protegieron ganado, pero ahora solo protegen secretos. Un lugar perfecto para reunirse sin testigos, sin policías, sin militares, sin nadie. Lo que estos 52 hombres armados con más de 200 armas de asalto no saben es que cada paso que dan está siendo observado, cada respiración grabada, cada palabra interceptada. Cada movimiento registrado en vídeo de alta definición, porque a exactamente 487 metros de distancia hacia el noreste, escondidos en 5 búnkers subterráneos que tardaron 4 meses en construir y costaron 23 millones de pesos, 100 soldados de élite del ejército mexicano han estado esperando este momento durante 6 meses completos. 182 días de vigilancia continua. 4.368 horas observando sicarios ir y venir. Todo documentado, todo registrado, todo preparado para este día. Quédate hasta el final porque lo que va a pasar en los próximos 70 minutos va a cambiar la guerra contra el narco en Jalisco para siempre. Y el hombre que planeó todo esto, el capitán Alejandro Rojas, está a punto de tomar la decisión más peligrosa de su carrera militar. Una decisión que salvará vidas, pero también costará vidas. Una decisión que lo convertirá en héroe nacional, pero también lo perseguirá en pesadillas el resto de sus días. Antes de continuar con esta historia, escribe en los comentarios el país y la ciudad desde donde nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros oyentes que siguen estas historias de resistencia contra el crimen organizado. México, Estados Unidos, Colombia, España, Argentina, donde sea que estés, queremos saberlo. Alejandro Rojas tiene 38 años y 16 de ellos los ha pasado sirviendo en el ejército mexicano. Mide 1,78. Complexión atlética forjada en entrenamientos de operaciones especiales que romperían la voluntad de hombres comunes. Cabello corto estilo militar que se corta cada domingo sin excepción. Una cicatriz de 7 centímetros en el antebrazo izquierdo que se ganó en un enfrentamiento brutal con los Zetas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace exactamente 9 años. Esa cicatriz todavía le duele cuando llueve. Le recuerda que estuvo a 3 centímetros de perder la vida ese día cuando una bala rozó su brazo atravesando músculo pero milagrosamente evitando la arteria principal. Tiene 3 condecoraciones al valor colgadas en la pared de su oficina que nunca mira porque no le gusta recordar por qué las recibió. Tiene un expediente militar impecable sin una sola mancha en 16 años de servicio y tiene una obsesión personal que lo ha consumido durante los últimos 19 meses, que le quita el sueño, que lo persigue en cada momento despierto. Capturar a Santiago Mendoza, alias El Halcón, comandante regional del cártel Jalisco Nueva Generación, responsable de 47 ejecuciones confirmadas en los últimos 2 años. Según registros oficiales. Pero Alejandro sabe que el número real es mucho mayor, probablemente 80, quizás 100. Ejecuciones que incluyen maestros de primaria que se negaron a dejar que sicarios reclutaran niños en sus escuelas, periodistas que investigaron rutas de tráfico de fentanilo, activistas comunitarios que organizaron protestas contra extorsiones, policías municipales. Honestos que no aceptaron sobornos, familias enteras ejecutadas porque un hijo rechazó trabajar para el cartel. Hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, niños.
El halcón no discrimina por edad ni género. Si alguien se cruza en su camino, si alguien dice no, si alguien desafía al CJNG de cualquier manera, esa persona desaparece. A veces sus cuerpos aparecen días después colgados de puentes con narcomensajes amenazantes. A veces nunca aparecen y las familias pasan años buscando en fosas clandestinas. Alejandro conoce el rostro del halcón de memoria perfecta. Lo ha estudiado durante meses. Hasta que puede dibujarlo con los ojos cerrados. 34 años de edad, 1,85 de altura. Peso aproximado, 92 kilogramos de puro músculo. Tatuaje elaborado de calavera con corona de espinas en el lado derecho del cuello. Cicatriz profunda de quemadura de tercer grado en la mano derecha de cuando un laboratorio clandestino de metanfetaminas explotó en Colima, matando instantáneamente a 3 de sus hombres de confianza, pero dejándolo vivo a él con quemaduras que requirieron 8 cirugías reconstructivas. Sobrevivió esa explosión porque exactamente 30 segundos antes había salido del laboratorio para fumarse un cigarro marca Marlboro rojo afuera bajo un árbol. 30 segundos que salvaron su vida mientras sus compañeros fueron incinerados vivos dentro. Desde ese día supersticioso, el halcón siempre fuma un Marlboro rojo antes de cada operación importante. Lo considera su amuleto de la suerte, su protección divina, su prueba de que está destinado a sobrevivir. Cuando otros mueren. Todo comenzó en febrero de 2022, hace 18 meses. Alejandro era comandante de operaciones especiales asignado a la 5ª Región Militar en Guadalajara cuando recibió un reporte clasificado de inteligencia militar enviado desde la Ciudad de México. Oficiales de inteligencia habían interceptado 47 llamadas telefónicas encriptadas entre sicarios del CJNG durante operación de vigilancia de 3 meses. En esas llamadas mencionaban repetidamente un rancho abandonado en las montañas de Tapalpa, que usaban como centro de entrenamiento para sicarios nuevos. Y como almacén temporal para armas de alto calibre que traficaban desde Estados Unidos a través de la frontera de Texas. El lugar se llamaba Rancho Las Ruinas, nombre apropiado porque había sido abandonado 12 años atrás cuando su dueño original, un ganadero honesto llamado Ernesto Villalobos, fue ejecutado por el CJNG por negarse a permitir que usaran su propiedad para almacenar drogas. Lo mataron frente a su familia. Ejecutaron también a su hijo mayor de 23 años que trató de defenderlo. La viuda y los otros 3 hijos huyeron a Estados Unidos y nunca regresaron. El rancho quedó abandonado y el CJNG se apropió de él como si fuera suyo. Alejandro mandó inmediatamente un equipo de reconocimiento encubierto. 3 soldados jóvenes de inteligencia vestidos como campesinos pobres buscando trabajo temporal. Llevaban gorras sucias, ropa gastada. Botas viejas caminaron por la zona rural de Tapalpa durante una semana completa. Tomaron cientos de fotos con cámaras escondidas en mochilas. Hicieron mapas detallados de caminos y topografía. Contaron cuántos sicarios iban y venían cada día. Documentaron placas de vehículos, registraron horarios, patrones. Lo que descubrieron fue mucho más grande y más importante de lo que Alejandro esperaba inicialmente. El rancho no era solo un simple centro de entrenamiento para sicarios novatos. Era un punto estratégico de reunión de alto nivel para comandantes del CJNG de toda la región occidental de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit. Los jefes de plaza más peligrosos del cartel llegaban ahí. En convoys blindados de 5 o 6 camionetas. Se reunían durante 3 o 4 horas coordinando operaciones que dejarían decenas de civiles muertos. Luego se dispersaban y desaparecían como fantasmas en la noche. Era el corazón operacional del CJNG en Jalisco y nadie en el gobierno lo sabía. Ni la Policía Estatal, ni la Guardia Nacional, ni siquiera otros comandantes militares. Era un secreto perfectamente guardado hasta ahora, pero había un problema táctico enorme. Rancho Las Ruinas estaba ubicado en medio de la nada absoluta, rodeado completamente por montañas con vegetación densa, con un solo camino angosto de terracería de entrada y salida que serpenteaba durante 11 kilómetros antes de conectar con la carretera principal. Si el ejército intentaba un ataque frontal convencional,
Los sicarios que siempre mantenían vigías en las montañas circundantes los verían venir desde literalmente kilómetros de distancia. Tendrían 15 o 20 minutos de advertencia anticipada. Tiempo más que suficiente para escapar en sus camionetas veloces o para preparar una emboscada mortal con lanzagranadas y ametralladoras calibre 50. Sería una masacre sangrienta que costaría docenas de vidas de soldados. Así que Alejandro propuso algo completamente diferente, algo innovador que nunca se había intentado antes en toda la historia de la guerra contra él. Narcotráfico en México. La llamó Operación Fantasma. El concepto era revolucionario. Vigilancia militar continua 24 horas al día, 7 días a la semana, durante meses completos, sin que los sicarios supieran que estaban siendo observados. Construir búnkers subterráneos camuflados a 500 metros del rancho. Instalar cámaras térmicas de última generación. Drones silenciosos con visión nocturna. Sensores de movimiento hipersensibles. Mapear meticulosamente cada centímetro del terreno. Identificar mediante reconocimiento facial a cada sicario que entrara al rancho. Documentar todo. Construir un caso judicial irrefutable. Esperar pacientemente el momento perfecto y cuando finalmente ese momento llegara, cuando todos los comandantes importantes estuvieran reunidos en un solo lugar, cerrar la trampa de acero sin posibilidad de escape. Sus superiores en el alto mando lo miraron como si estuviera completamente loco cuando presentó el plan. 6 meses completos de vigilancia continua. 180 días. 100 soldados de élite viviendo escondidos en búnkers subterráneos claustrofóbicos. Millones de pesos en equipo tecnológico avanzado. Todo ese tiempo. Dinero y recursos humanos invertidos para capturar a un grupo de sicarios que muy posiblemente podían simplemente no aparecer nunca más o cambiar de ubicación sin aviso. Alejandro insistió con firmeza militar. Les mostró las estadísticas brutales impresas en 40 páginas de reportes. 47 ejecuciones públicas atribuidas directamente a El Halcón solo durante 2022. Otras 89 desapariciones sospechosas en Jalisco de personas que investigaron o desafiaron al CJNG. 23 familias completamente destruidas, padres sin hijos, hijos sin padres. 34 niños menores de 12 años que quedaron huérfanos después de que el CJNG ejecutara a sus padres. Les mostró fotos de escenas de crimen, cuerpos mutilados, narcomensajes escritos con sangre, familias llorando en funerales. Les dijo con voz firme que si lograban capturar a El Halcón y desmantelar completamente su red operacional, salvarían cientos de vidas inocentes en los próximos años. Miles de vidas, quizás familias enteras que no tendrían que llorar, padres desaparecidos o hijos ejecutados. Finalmente, después de 3 semanas de debates intensos en juntas militares, en marzo de 2023 le dieron autorización presidencial firmada, pero con condiciones estrictas que no eran negociables. Presupuesto limitado de 35 millones de pesos y ni un peso más. 0 margen de error operacional. Si algo salía mal durante la operación, si los sicarios descubrían a los soldados escondidos, si había una masacre, Alejandro sería inmediatamente corte marcializado por poner en riesgo innecesario las vidas de 100 soldados sin resultados que justificaran el riesgo. Alejandro aceptó todas las condiciones sin dudar ni un segundo, porque un soldado verdadero no se rinde ante el peligro. Un soldado se levanta cada mañana y enfrenta ese peligro con honor y disciplina. El 3 de abril de 2023 oficialmente comenzó la Operación Fantasma. Alejandro seleccionó personalmente a sus 100 hombres de entre los mejores soldados disponibles en todo Jalisco. No cualquier soldado servía para esta misión. Necesitaba hombres de élite de fuerzas especiales, hombres que habían servido exitosamente en las zonas más peligrosas y violentas de México, que habían enfrentado cara a cara a los Zetas en Tamaulipas, al Cártel del Golfo en Nuevo León, al propio CJNG en Michoacán, hombres experimentados en combate urbano y rural. Hombres en los que Alejandro podía confiar literalmente su vida y el éxito de esta operación que definiría su carrera. Les explicó el plan completo en una junta clasificada de 3 horas en un salón seguro sin ventanas. Iban a construir 5 búnkers subterráneos completamente camuflados en las montañas boscosas.
Alrededor del rancho las ruinas. Cada búnker tendría capacidad operacional para 20 soldados viviendo en espacio confinado. Estarían equipados con tecnología militar de punta, cámaras de visión nocturna generación 4, drones térmicos de reconocimiento. Sistema de comunicación satelital encriptada imposible de interceptar. Armas pesadas, incluyendo ametralladoras M2 Browning. Calibre 50. Provisiones de comida y agua para 6 meses completos sin reabastecimiento. Trabajarían en turnos rotatorios de 24 horas para mantener vigilancia continua sin interrupciones. Documentarían absolutamente todo lo que vieran. Cada sicario que llegara sería fotografiado y identificado. Cada camioneta registrada con placas y características. Cada arma catalogada, cada conversación que pudieran interceptar con micrófonos direccionales parabólicos sería grabada y transcrita. Construirían un caso judicial tan sólido, tan irrefutable, tan completo con evidencia fotográfica y de audio, que cuando finalmente atacaran y capturaran a los sicarios, no habría ninguna manera legal de que escaparan de condenas de prisión de 40 o 50 años. La construcción física de los 5 búnkers subterráneos tomó 45 días intensos de trabajo nocturno. Solo podían trabajar de noche entre 11 de la noche y 5 de la madrugada, cuando no había sicarios en el rancho y el riesgo de ser descubiertos era mínimo. Equipos de ingenieros militares cavaron túneles de 3 metros de profundidad usando excavadoras pequeñas silenciosas. Reforzaron paredes y techos con vigas de acero y concreto para prevenir colapsos. Camuflaron todas las entradas con vegetación natural del bosque, que era imposible distinguir de la vegetación circundante. Instalaron sistemas de ventilación de aire forzado, completamente silenciosos, que extraían aire viciado y bombeaban aire fresco. Instalaron baños portátiles químicos sellados, sistemas de filtración de agua, generadores eléctricos diésel ultra silenciosos. Todo tenía que ser completamente invisible desde la superficie. Un sicario podía caminar encima de un búnker y nunca sabría que había 20 soldados armados a 3 metros bajo sus pies. El 18 de mayo de 2023, después de un mes y medio de construcción cuidadosa, los 5 búnkers estaban completamente terminados y operacionales. Alejandro y sus 100 hombres seleccionados se metieron bajo tierra como topos. Sellaron las entradas detrás de ellos y comenzó la larga espera tediosa. Los primeros días fueron psicológicamente los más difíciles para todos. El calor asfixiante dentro de los búnkers subterráneos era casi insoportable a pesar de los ventiladores eléctricos funcionando constantemente. La temperatura alcanzaba 35 Celsius durante el día. La humedad del suelo hacía que todo se sintiera pegajoso y húmedo. Ropa, armas, equipos. Todo estaba constantemente húmedo. El espacio era claustrofóbicamente pequeño. 20 hombres adultos compartiendo apenas 40 metros cuadrados durmiendo en catres militares angostos apilados en 3 niveles como en submarino, comiendo raciones militares deshidratadas que sabían a cartón seco con sabor artificial. Pero lo peor psicológicamente era la incertidumbre torturante. ¿Y si los sicarios nunca regresaban al rancho? ¿Y si habían cambiado de lugar de reunión sin que la inteligencia militar lo supiera? ¿Y si todo este esfuerzo, todo este sufrimiento, todos estos recursos eran un desperdicio completo de tiempo y dinero? ¿Y si Alejandro estaba equivocado? Esas preguntas atormentaban a todos los soldados, especialmente durante las noches largas e interminables bajo tierra. Alejandro mantuvo la moral alta de sus hombres con liderazgo firme. Todas las mañanas, durante los primeros 30 días, reunía a su equipo y les recordaba exactamente por qué estaban ahí sufriendo bajo tierra. Les mostraba en su tableta fotos impresas de las víctimas del halcón, familias destrozadas llorando en funerales, niños huérfanos de 5, 7, 10 años que nunca verían a sus padres de nuevo. Madres ancianas que habían pasado años buscando desesperadamente en fosas clandestinas los cuerpos de hijos desaparecidos. Les decía con voz tranquila, pero firme que cada día que pasaban ahí abajo, en condiciones inhumanas, cada hora de incomodidad física, cada minuto de aburrimiento sofocante, valía absolutamente la
Pena si al final podían evitar que una sola familia más sufriera lo que esas familias inocentes habían sufrido a manos del CJNG. El 3 de junio de 2023, exactamente 16 días después de comenzar la vigilancia subterránea, llegaron finalmente los primeros sicarios al rancho. 5 camionetas Toyota Pickup blancas polvorientas con 15 hombres armados. Alejandro y su equipo los observaron, fascinados a través de las pantallas de cámaras térmicas de alta resolución. Veían sus cuerpos brillando en naranja y rojo por el calor corporal. Los sicarios inspeccionaron el rancho abandonado. Durante 20 minutos. Dispararon sus fusiles AK-47 contra botellas de vidrio vacías para practicar puntería. Bebieron cerveza Corona del Sixpack. Fumaron cigarros. Se rieron. Hablaron de mujeres y dinero. Se fueron tranquilamente 3 horas después sin saber que habían sido observados y grabados. Alejandro documentó meticulosamente todo usando software militar especializado. Tomó 347 fotos digitales con teleobjetivo de 800 milímetros desde 500 metros de distancia. Grabó 2 horas y 43 minutos de conversaciones con micrófonos direccionales parabólicos ultrasensibles. Identificó 9 rostros usando software de reconocimiento facial conectado a bases de datos criminales nacionales. De los 15 sicarios lograron identificar positivamente a 9. Todos tenían órdenes de aprehensión pendientes por homicidios, secuestros, extorsiones. Todos eran parte confirmada de la red operacional del Halcón. Pero el Halcón personalmente no estaba con ellos ese día. Alejandro apretó los dientes con frustración. Esperaría pacientemente el tiempo que fuera necesario. Durante los siguientes 2 meses, agotadores de junio y julio, los sicarios regresaron al rancho 11 veces más. A veces llegaban solo 5 hombres en 2 camionetas para inspecciones rápidas. A veces 20 hombres en convoy de 4 vehículos blindados. Una vez llegaron 30 sicarios armados con ametralladoras para entrenamiento de tiro durante 6 horas continuas. Alejandro y su equipo los documentaron absolutamente todos. Construyó un organigrama completo de la organización criminal con fotos, nombres verdaderos, alias, posiciones jerárquicas, vehículos que usaban, armas que portaban, números telefónicos. Interceptó 89 llamadas telefónicas celulares encriptadas hablando sobre rutas específicas de tráfico de fentanilo sintético hacia Estados Unidos a través de Tijuana sobre ubicaciones de laboratorios clandestinos de metanfetaminas en zonas rurales de Colima sobre políticos estatales y federales que recibían sobornos mensuales de 200,000 pesos para ignorar actividades del CJNG sobre comandantes de policía municipal que avisaban con anticipación de operativos federales planeados. La información de inteligencia que estaba recopilando día tras día era literalmente oro puro para las autoridades. Suficiente evidencia para desmantelar no solo la célula específica del Halcón, sino una red criminal mucho más grande del CJNG, operando en todo Jalisco, Colima y Michoacán. Pero Alejandro no quería solo información en papel, no quería solo construir casos judiciales, quería captura física. Quería ver a estos criminales esposados y encerrados en prisión de máxima seguridad y específicamente. Quería más que nada capturar personalmente a El Halcón. El 27 de julio de 2023, después de casi 3 meses bajo tierra, Alejandro recibió un reporte de inteligencia clasificado que literalmente le cambió todo. Oficiales de la Agencia de Investigación Criminal interceptaron una llamada satelital encriptada de alta prioridad entre comandantes del CJNG. El Halcón estaba organizando una reunión extraordinaria de todos los comandantes regionales para el 12 de agosto. Todos los jefes de plaza de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, los 15 hombres más peligrosos del cartel en toda la región occidental. Una reunión de alto nivel que, según interceptaciones, solo se convocaba una vez al año para coordinar estrategia criminal anual. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba cuando leyó ese reporte. Las manos le temblaban sosteniendo el papel. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante 19 meses de obsesión. Si el CJNG reunía a todos sus comandantes regionales más importantes en un solo lugar aislado al mismo tiempo,
El ejército podía capturarlos a todos de una sola vez. Sería el golpe operacional más grande y más efectivo contra él. Narcotráfico en toda la historia moderna de Jalisco y quizás de México entero, pero también sería, sin duda, la operación más peligrosa y arriesgada, porque no serían 15 sicarios desorganizados. Serían 50 o 60 sicarios profesionales de élite, todos veteranos de guerra con años de experiencia en combate. Todos armados con armas de guerra de alto calibre, todos absolutamente dispuestos a pelear hasta la muerte antes que ser capturados vivos y enfrentar 40 años de prisión. Alejandro viajó inmediatamente en helicóptero militar a Ciudad de México para presentar personalmente el plan de ataque alto mando. Les explicó en presentación de 2 horas que necesitaban autorización presidencial inmediata para usar armamento pesado no convencional. Gas lacrimógeno de grado militar, clase CS. Francotiradores de largo alcance en posiciones elevadas. Helicópteros artillados, Black Hawk de apoyo aéreo, todo el arsenal necesario para neutralizar simultáneamente a 50 o 60 sicarios armados sin que ningún soldado mexicano muriera en el proceso. Sus superiores dudaron seriamente, expresaron preocupación de que era demasiado arriesgado, que si algo salía mal, si había un tiroteo prolongado, si morían civiles inocentes por fuego cruzado, sería una masacre política y mediática que destruiría completamente al gobierno en elecciones, que la opinión pública nacional e internacional los crucificaría, que organizaciones de derechos humanos los demandarían. Alejandro insistió firmemente golpeando la mesa de juntas. Les recordó las 47 ejecuciones documentadas, las 89 desapariciones forzadas, los 34 niños huérfanos. Les preguntó directamente, ¿cuántas ejecuciones más? ¿Cuántas desapariciones más? ¿Cuántos niños huérfanos más tenían que haber antes de que el gobierno mexicano hiciera finalmente algo contundente contra el CJNG? El 5 de agosto, exactamente una semana antes de la reunión programada de sicarios, Alejandro recibió la llamada telefónica que había estado esperando. Tenía autorización presidencial firmada personalmente por el presidente de México, luz verde para la operación, pero con una condición adicional extremadamente complicada que hacía todo infinitamente más difícil. Captura viva de Santiago Mendoza, el Halcón, no ejecución. Captura con vida porque el gobierno de Estados Unidos había presionado diplomáticamente. Necesitaban que el Halcón hablara bajo interrogatorio. Necesitaban información crítica sobre las rutas internacionales específicas de tráfico de fentanilo sintético que estaban matando a más de 100,000 estadounidenses cada año y causando crisis diplomática seria entre México y Estados Unidos. Washington quería respuestas y las quería de la boca del Halcón. Alejandro cerró los ojos cuando escuchó esa orden imposible. Captura viva. En medio de un tiroteo masivo con 50 o 60 sicarios fanáticos que preferían morir heroicamente en combate antes que ser capturados y torturados en prisión, de máxima seguridad. Era casi completamente imposible. Pero casi imposible no es. Técnicamente imposible. Solo significaba que Alejandro tenía que ser más creativo, más inteligente, más audaz. Durante los siguientes 7 días críticos, Alejandro y su equipo de oficiales planearon obsesivamente cada detalle microscópico de la operación de ataque. Estudiaron cada centímetro cuadrado del rancho Las Ruinas usando modelos 3D generados por computadora. Cada entrada y salida. Cada ventana rota, cada grieta en paredes, cada posible ruta de escape. Construyeron un modelo físico a escala 1:50 con cartón y madera en el búnker principal subterráneo. Ensayaron el ataque completo 47 veces. Cada soldado de los 100 sabía exactamente qué tenía que hacer, en qué segundo tenía que hacerlo, dónde exactamente tenía que estar posicionado. El plan de ataque era complejo, pero elegante en su diseño. Cuando los sicarios llegaran al rancho, esperarían pacientemente escondidos hasta que absolutamente todos estuvieran dentro del galpón principal. Entonces lanzarían mediante drones gas lacrimógeno militar de grado CS a través de ventanas y grietas. El gas incapacitaría a la mayoría de los sicarios en menos de 90 segundos, causando ceguera temporal, vómito, desorientación severa. Mientras los sicarios estaban completamente cegados y confundidos sin poder ver o respirar,
Los 100 soldados entrarían no por las puertas, sino por túneles subterráneos secretos que habían estado cavando durante los últimos 6 meses. Túneles angostos que empezaban en los 5 búnkers a 500 metros de distancia y terminaban directamente dentro del perímetro del rancho. Era la emboscada perfecta. Los cazadores violentos se convertirían en cazados sin siquiera saber cómo había sucedido, pero había problemas técnicos y legales serios. El gas lacrimógeno clase CS podía ser potencialmente letal si había demasiada concentración química en espacios cerrados sin ventilación. Si la concentración era muy alta y los sicarios lo inhalaban durante varios minutos, podían morir asfixiados con líquido, llenando sus pulmones. Si mataban a 50 sicarios con gas químico, la operación militar se convertiría en masacre internacional, crimen de guerra. Según tratados de Ginebra que México había firmado y ratificado, Alejandro tenía que calcular matemáticamente con exactitud cuántas cápsulas de gas usar. Suficientes para incapacitar rápidamente, pero no tantas para matar. Era una línea extremadamente delgada. Un error de cálculo de 3 o 4 cápsulas y 50 hombres morirían asfixiados y Alejandro sería juzgado por crímenes de guerra. El segundo problema era el halcón específicamente. Necesitaban capturarlo vivo y consciente para interrogatorio. Pero el hombre tenía reputación legendaria de nunca rendirse bajo ninguna circunstancia. Había estado en 7 enfrentamientos armados previos con policía estatal y ejército federal. Las 7 veces había peleado ferozmente hasta el final. 3 veces había resultado gravemente herido con balas en pierna, abdomen y hombro. Las 3 veces había logrado escapar y sobrevivir. Alejandro decidió que él personalmente se encargaría de neutralizar a el halcón. Cuando el gas lacrimógeno fuera lanzado, Alejandro entraría primero por el túnel principal, localizaría a el halcón usando las cámaras térmicas de su casco y lo neutralizaría usando taser eléctrico de 50,000 voltios antes de que pudiera reaccionar o disparar su arma. Sonaba relativamente simple en papel, pero Alejandro sabía por experiencia de 16 años que en combate real nada nunca es simple. Todo puede salir catastróficamente mal en un solo segundo. El 12 de agosto de 2023 amaneció con cielo completamente despejado. Temperatura de 32 Celsius. Viento suave de 8 km por hora del oeste, humedad relativa 45%. Condiciones meteorológicas perfectas para la operación militar. Alejandro y sus 100 hombres estaban en posición de combate desde las 4 de la madrugada. Habían dormido solo 3 horas la noche anterior por nerviosismo. Revisaron armas meticulosamente, revisaron radios de comunicación, revisaron máscaras antiguas, revisaron municiones. Revisaron equipos médicos de primeros auxilios. Todo funcionaba perfectamente. A las 10:37 de la mañana, los drones de reconocimiento que volaban a 300 metros de altura detectaron primero movimiento en la carretera principal, vehículos acercándose por el camino polvoriento de terracería. Alejandro sintió que la adrenalina pura le corría como electricidad por las venas. Esto era completamente real. Después de 6 meses viviendo como topo bajo tierra, finalmente estaba sucediendo exactamente como inteligencia había predicho. A las 3:47 de la tarde, exactamente como dice el inicio de esta historia, 18 camionetas blindadas llegaron levantando nubes de polvo al rancho Las Ruinas. Alejandro las contó una por una en la pantalla de alta definición del monitor principal. Nissan Pathfinder negras blindadas con vidrios polarizados. Toyota Land Cruiser blancas con placas falsas de Colima. Chevrolet Silverado grises con ametralladora Browning M2 calibre 50 montada visiblemente en la parte trasera. Bajaron exactamente 52 sicarios. Alejandro los contó también respirando profundo, todos fuertemente armados con fusiles de asalto, todos usando chalecos antibalas de nivel militar. Todos mirando nerviosamente alrededor del perímetro antes de entrar al galpón oxidado. Eran profesionales entrenados. Sabían perfectamente que la policía los buscaba. Sabían que el ejército los perseguía activamente, pero no tenían la menor idea de que 100 soldados de élite los estaban observando desde hace meses con tecnología de punta.
Alejandro activó el sistema de reconocimiento facial automático. La computadora militar escaneó digitalmente cada rostro visible con precisión de 98%. De los 52 sicarios presentes, la computadora identificó positivamente a 41 basándose en bases de datos criminales. Y entonces, en la pantalla central iluminada apareció finalmente el rostro que Alejandro había estado esperando obsesivamente ver durante 19 meses interminables. Santiago Mendoza, el Halcón, comandante regional del CJNG, responsable directo de 47 ejecuciones confirmadas. Oficialmente. Vestía camisa negra de algodón, jeans oscuros, botas vaqueras de piel de víbora que costaban 8,000 pesos. Su tatuaje distintivo de calavera con corona de espinas era perfectamente visible en el cuello derecho. Fumaba su amuleto Marlboro animadamente con otros 3 comandantes junto a una camioneta. Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo tenía finalmente. Después de 19 meses de persecución obsesiva, 6 meses de vigilancia tortuosa, 100 soldados esperando pacientemente en búnkers claustrofóbicos subterráneos. Finalmente lo tenía al alcance. Agarró el radio militar. Todas las unidades. Confirmo presencia positiva del objetivo principal. Repito para claridad, el halcón está físicamente en el rancho. Esperamos confirmación visual de que todos los sicarios han entrado completamente al galpón principal antes de iniciar. Durante los siguientes 24 minutos tensos, que se sintieron como 24 horas. Alejandro observó intensamente en las pantallas térmicas cómo los 52 sicarios entraban gradualmente al galpón principal de lámina oxidada. Algunos se quedaban afuera del edificio vigilando nerviosamente el perímetro con fusiles listos. Alejandro los contó con precisión. 11 afuera en posiciones defensivas, 41 adentro en reunión. Eso era un problema táctico. Si atacaban inmediatamente ahora, los 11 sicarios de afuera podrían escapar corriendo hacia las camionetas o llamar refuerzos por radio desde otras células del CJNG. Alejandro necesitaba que absolutamente todos estuvieran adentro del galpón. Esperó con paciencia militar. 10 minutos más observando. 15 minutos. 20 minutos largos. El calor asfixiante dentro del búnker subterráneo era insoportable. Alejandro sudaba copiosamente empapando su uniforme. Sus hombres sudaban también, pero nadie se movía. Todos esperaban en silencio absoluto la orden de ataque. A las 4:11 de la tarde, algo cambió dramáticamente afuera. Empezó a llover, una lluvia ligera pero constante que mojaba todo. Los 11 sicarios que estaban afuera vigilando se metieron rápidamente al galpón para no mojarse y arruinar sus armas. Alejandro casi sonrió por primera vez en meses. La naturaleza misma estaba de su lado ayudándolo. Ahora era ahora o nunca. Todos adentro. Alejandro agarró el radio con mano firme. Todas las unidades. La operación Fantasma está oficialmente activa. Repito para absoluta claridad. Operación Fantasma activa. Francotiradores, tomen posiciones elevadas. Drones. Prepárense para lanzar gas. Equipos de asalto, prepárense para entrar por los túneles en mi señal directa. 100 soldados de élite se movieron en silencio absoluto, perfecto como fantasmas. Cargaron armas con precisión, se pusieron máscaras antiguas ajustándolas firmemente. Checaron equipos una última vez. Alejandro respiró profundo, llenando pulmones. Pensó en las 47 víctimas inocentes del halcón. Pensó en los 34 niños huérfanos que nunca verían a sus padres de nuevo. Pensó en todas las familias destrozadas que nunca tendrían justicia verdadera así. Él fallaba ahora en este momento crítico. No iba a fallar. No podía fallar. Demasiado dependía de esto. A las 4:13 de la tarde exactamente, Alejandro dio la orden final. Drones, lancen gas lacrimógeno. Ahora, ahora, ahora. 6 drones militares pequeños que habían estado flotando silenciosamente a 200 metros de altura,
completamente invisibles para los sicarios concentrados en su reunión. Descendieron rápidamente en picada hacia el techo del galpón. Cada dron cargaba exactamente 7 cápsulas de gas lacrimógeno clase CS de grado militar, 42 cápsulas en total. Suficiente para incapacitar a 50 personas en menos de 90 segundos según cálculos. Los 6 drones llegaron simultáneamente al techo oxidado del galpón. Lanzaron las 42 cápsulas a través de ventanas rotas y grietas grandes en las paredes de lámina. 42 cápsulas de gas cayeron al interior del galpón en exactamente 8 segundos. Dentro del galpón mal ventilado, el halcón estaba explicando detalladamente un plan de expansión territorial hacia Nayarit a los otros comandantes cuando escuchó el primer golpe metálico. Una cápsula cilíndrica de gas cayó rodando a 2 metros de sus botas. Estalló violentamente liberando humo químico blanco espeso. Luego otra cápsula, luego otra, luego 10 más. En 8 segundos apocalípticos, 42 cápsulas. Llenaron completamente el galpón cerrado de gas lacrimógeno tóxico. El caos fue instantáneo y absoluto. Los 52 sicarios gritaron desesperados, tosieron violentamente, se agarraron la garganta tratando de respirar. El gas químico les quemaba intensamente los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones. No podían ver absolutamente nada, no podían respirar, solo podían toser sangre y gritar y tratar desesperadamente de salir hacia aire fresco. Algunos sicarios, en pánico total, dispararon sus fusiles ciegamente contra las paredes, contra el techo, contra sombras borrosas que creían ver en el humo químico. Otros trataron de correr hacia las salidas, pero chocaban violentamente entre ellos en la confusión. Caían al suelo de concreto, se pisoteaban unos a otros. El halcón, con años de experiencia en combate urbano, reaccionó diferente que los demás. Se quitó la camisa negra rápidamente, la mojó con agua mineral de una botella que tenía en la mano. Se cubrió firmemente la nariz y la boca. No era una máscara antigas profesional, pero era significativamente mejor que nada. Le permitió respirar lo suficiente para no colapsar inmediatamente inconsciente como los demás. Gritó órdenes desesperadas a sus hombres entre toses. Salgan. Es una emboscada militar. Salgan ahora. 11 sicarios semiconscientes lo escucharon. Se cubrieron las caras con camisas mojadas. Lo siguieron tambaleándose hacia la puerta trasera del galpón. Alejandro lo vio todo desarrollarse en tiempo real en las cámaras térmicas de alta definición. Vio como el halcón y 11 sicarios salían corriendo por la puerta trasera. Se estaban escapando. El objetivo principal, escapando. Alejandro gritó urgente por el radio. Objetivo principal, escapando por puerta trasera. Francotiradores, neutralicen a sicarios acompañantes. No disparen bajo ninguna circunstancia al halcón. Repito urgente, no disparen al halcón. Los francotiradores militares escondidos en posiciones elevadas a 400 metros abrieron fuego disciplinado. Rifles de precisión Barrett M82 calibre 50 disparando desde distancia. 4 sicarios cayeron muertos instantáneamente antes de dar 3 pasos. Afuera del galpón. Balas de 12 centímetros atravesando chalecos antibalas como papel. Otros 3 sicarios resultaron gravemente heridos. Cayeron gritando de dolor. Se arrastraban patéticamente por el suelo, tratando de cubrirse detrás de cualquier cosa. El halcón vio cómo sus hombres caían muertos a su alrededor. Comprendió en ese segundo que estaban completamente rodeados por francotiradores. Que habían caído en una trampa militar perfectamente planeada. Que alguien había estado planeando esto durante semanas o meses. Gritó a los 4 sicarios que quedaban vivos. Regresen al galpón. Adentro, adentro. Los 5 hombres corrieron de regreso hacia adentro. El gas todavía llenaba el interior, pero era preferible morir asfixiados lentamente que morir por balas de francotiradores. Instantáneamente. Alejandro vio cómo regresaban corriendo. Perfecto. Los tenía encerrados como ratas en jaula. Dio la segunda orden. Equipos de asalto, entren por los túneles.
Ahora, ahora, ahora. En los 5 búnkers subterráneos, 100 soldados con máscaras antiguas bien ajustadas entraron corriendo a los túneles angostos. Corrieron agachados por pasadizos de 3 metros de profundidad que los llevaban directamente bajo el rancho Las Ruinas. Túneles que habían cavado secretamente durante 4 meses completos. Túneles cuya existencia los sicarios jamás imaginaron. Los túneles terminaban en trampillas de acero camufladas en el piso de tierra del galpón. Alejandro llegó primero a la trampilla principal. Escuchó arriba de su cabeza gritos desesperados, toses violentas. Disparos al azar. Contó mentalmente hasta 3. Empujó la trampilla hacia arriba con fuerza. Emergió en medio del infierno químico. El galpón estaba completamente lleno de humo blanco imposible de respirar. Visibilidad exactamente 0. Pero Alejandro no necesitaba ojos para ver. Tenía cámara térmica montada en su casco militar. Veía claramente cuerpos humanos brillando en naranja y rojo. Intenso en la pantalla de su visor. Veía 52 sicarios, la mayoría tirados en el suelo, tosiendo, vomitando, convulsionando, completamente incapacitados por el gas químico. Pero veía también 12 sicarios todavía de pie, tambaleantes, todavía con armas en manos temblorosas, todavía extremadamente peligrosos y entre ellos con la firma térmica más brillante. Porque su cuerpo generaba más calor por el esfuerzo físico de seguir consciente. Estaba el halcón. Alejandro corrió directo hacia él esquivando obstáculos. Esquivó 3 sicarios que disparaban. Completamente ciegados. Saltó sobre 2 cuerpos tirados inconscientes en el suelo. Llegó corriendo a donde estaba el halcón. El comandante sicario tenía un fusil AR-15 negro en las manos. Apuntaba al frente, pero no podía ver nada por el gas espeso. Alejandro sacó su taser eléctrico. Tenía que neutralizarlo sin matarlo bajo cualquier circunstancia. Apuntó cuidadosamente al torso. Apretó el gatillo. 2 electrodos metálicos salieron disparados conectados por cables. Impactaron el pecho desnudo del halcón. 50,000 volt de electricidad recorrieron su cuerpo. El halcón gritó. Desgarrador, se convulsionó violentamente, cayó al suelo de concreto. Su fusil AR-15 se le cayó de las manos. Alejandro se lanzó sobre él con todo su peso, le puso rodilla en la espalda. Le jaló los brazos hacia atrás violentamente, le puso esposas de acero en las muñecas. Lo tenía finalmente. Después de 19 meses de persecución obsesiva, después de 6 meses viviendo bajo tierra, finalmente lo tenía capturado. Alrededor de él, los otros 99 soldados emergían simultáneamente de 5 trampillas diferentes. Era la emboscada perfectamente ejecutada. Los sicarios, completamente cegados por el gas, confundidos, desorientados, ni siquiera vieron venir a los soldados hasta que fue demasiado tarde. Los soldados se movían con precisión milimétrica. Ensayada 47 veces. Esposas de acero. Neutralizar y confiscar armas. Arrastrar físicamente a los sicarios inconscientes fuera del galpón hacia aire fresco. En exactamente 7 minutos. 39 sicarios estaban completamente neutralizados, esposados firmemente, custodiados por soldados armados. Pero entonces algo salió catastróficamente mal. Uno de los sicarios. Un hombre joven de aproximadamente 25 años, conocido en el cartel como el Fantasma. Tenía explosivos plásticos C4 militares escondidos estratégicamente en las fundaciones del galpón. Plan de contingencia secreto del CJNG. En caso de que fueran alguna vez invadidos por autoridades. El Fantasma, usando su último aliento consciente antes de que el gas lacrimógeno lo incapacitara. Completamente, apretó con dedo tembloroso el detonador remoto que llevaba escondido en el bolsillo del pantalón. 2 kilogramos de explosivo plástico C4 detonaron simultáneamente en la esquina sureste del galpón. La explosión fue absolutamente devastadora. Arrancó completamente la pared de lámina. Mató a 7 soldados instantáneamente vaporizándolos. Hirió gravemente a otros 23 con metralla. Abrió un agujero gigantesco de 4 metros de ancho, por donde 9 sicarios,
que todavía estaban semiconscientes, lograron escapar corriendo tambaleantes hacia las camionetas blindadas estacionadas afuera. Alejandro sintió la onda expansiva tremenda lanzarlo 3 metros hacia atrás por el aire. Golpeó violentamente contra una columna gruesa de concreto. El casco militar lo salvó milagrosamente de fractura mortal de cráneo, pero quedó severamente aturdido. Veía completamente borroso. Le zumbaban intensamente los oídos. Escuchó gritos lejanos. Escuchó disparos. Escuchó caos absoluto. Se obligó a levantarse con puro esfuerzo de voluntad. Miró alrededor del galpón destruido. 7 de sus mejores hombres muertos despedazados. 23 heridos sangrando y 9 sicarios escapando corriendo por el agujero enorme en la pared hacia las camionetas para huir. Alejandro tenía que tomar una decisión imposible en exactamente 3 segundos. Perseguir inmediatamente a los 9 sicarios que escapaban y arriesgar perder al halcón en el caos o asegurar definitivamente la captura del halcón y dejar que 9 asesinos peligrosos escaparan hacia las montañas era una decisión absolutamente imposible. Una decisión que lo perseguiría atormentándolo el resto de su vida sin importar qué eligiera hacer. Pensó rápidamente en las 47 víctimas inocentes del halcón. Pensó en los 34 niños pequeños huérfanos. Pensó en las órdenes presidenciales directas. Captura viva del halcón. Todo este operativo de 6 meses había sido específicamente por él. Todo había sido para capturar a este hombre. No podía permitir que escapara ahora después de todo. Alejandro gritó desesperado por el radio. Equipo Alfa, persigan inmediatamente a los fugitivos. Equipos Bravo y Charlie, aseguren el perímetro exterior. Equipo Delta, evacúen urgente a los heridos. Equipo Eco, aseguren físicamente al objetivo principal. 30 soldados salieron corriendo afuera tras los 9 sicarios fugitivos. Otros 40 formaron perímetro defensivo, 20 evacuaban a los heridos hacia helicópteros. 10 custodiaban directamente a el halcón esposado. Alejandro caminó tambaleante hacia donde estaba el halcón tirado boca abajo en el suelo, esposado con acero, semiconsciente, tosiendo sangre, pero vivo y respirando. Alejandro se arrodilló junto a él, le quitó la camisa mojada que usaba como máscara improvisada. Le miró directamente a los ojos inyectados de sangre. El halcón, a pesar del gas, a pesar de las esposas, a pesar de estar capturado, todavía tenía esa mirada desafiante característica. Esa mirada que decía claramente que no tenía miedo de nada, que había estado en situaciones peores, que esto no había terminado todavía. Alejandro le habló con voz ronca que apenas escuchaba sobre el caos alrededor. Santiago Mendoza, alias el halcón. 6 meses completos te observamos. 6 meses te estudiamos como insecto. 6 meses esperamos pacientemente este momento exacto. Te tengo finalmente y esta vez no vas a escapar como las otras veces. El halcón escupió sangre mezclada con saliva. Sonrió con dientes manchados de rojo. Otros vendrán detrás de mí. Siempre vienen otros. Me puedes capturar a mí hoy. Pero el CJNG nunca muere. Jamás muere. Alejandro asintió. Tienes razón. Otros vendrán. Inevitablemente, pero hoy específicamente tú caíste y eso es suficiente por ahora. Los helicópteros militares Black Hawk llegaron rugiendo 15 minutos después evacuaron a los 23 soldados heridos y los 7 cuerpos de soldados caídos. Se llevaron a el halcón y los 39 sicarios capturados esposados. El equipo Alfa persiguió a los 9 sicarios fugitivos durante 3 horas intensas por las montañas boscosas. Lograron capturar a 4 más después de tiroteos breves. Los otros 5 escaparon hacia las montañas más profundas donde era imposible seguirlos sin arriesgar más vidas de soldados. ¿Has visto alguna vez a alguien arriesgar todo para proteger a otros? ¿Conoces alguna historia de valentía como esta? Cuéntanos en los comentarios porque cada historia inspira a otros a defender lo correcto. Esa noche del 12 de agosto en el Hospital Militar de Guadalajara, Alejandro visitó personalmente a sus 23 soldados heridos acostados en camas blancas. Todos sobrevivirían según los médicos.
Algunos tenían fracturas múltiples de huesos, otros quemaduras de segundo grado por la explosión, otros trauma cerebral leve por la onda expansiva. Pero todos estaban vivos, todos habían cumplido heroicamente su misión. Luego Alejandro bajó solo en el elevador a la morgue en el sótano del hospital. Miró en silencio los 7 ataúdes de metal, con bandera mexicana encima. 7 soldados valientes que habían dado sus vidas por México. Tenían 24, 26, 28, 31, 33, 35 y 39 años. Todos tenían familias esperándolos en casa. Esposas jóvenes, hijos pequeños, padres ancianos, hermanos. Todos tenían vidas completas que ahora estaban terminadas abruptamente porque Alejandro los había puesto en esa operación peligrosa. Alejandro se quedó completamente solo en la morgue fría durante 1 hora. Lloró por primera vez en 10 años. Lloró silenciosamente por sus hombres caídos. Lloró por las familias destrozadas que tendría que enfrentar en los funerales. Lloró porque sabía intelectualmente que había tomado la decisión táctica correcta al capturar a él halcón, pero eso no hacía que el dolor emocional fuera menor. 3 días después, el 15 de agosto de 2023, el gobierno mexicano anunció oficialmente en conferencia de prensa nacional la captura de Santiago Mendoza, el Halcón, comandante regional del CJNG. Anunciaron también la captura de 43 sicarios adicionales y el desmantelamiento exitoso de una célula completa operacional en Jalisco. Pero no mencionaron nada sobre la Operación Fantasma. No mencionaron los 6 meses de vigilancia subterránea. No mencionaron los 5 búnkers construidos. No mencionaron los 100 soldados que vivieron como topos bajo tierra. No mencionaron los túneles secretos. No mencionaron absolutamente nada de los detalles operacionales porque era información clasificada a nivel alto que podría comprometer operaciones militares futuras similares. Lo único que el público mexicano e internacional supo fue que el ejército había capturado exitosamente a el Halcón en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. 3 párrafos en un comunicado oficial. Eso fue todo. Alejandro leyó el comunicado de prensa oficial y sintió rabia profunda. 6 meses de trabajo sacrificado, 7 soldados muertos heroicamente, 23 heridos, 100 hombres viviendo en condiciones inhumanas y todo reducido a 3 párrafos genéricos en un comunicado de prensa gubernamental. Pero entonces, esa tarde recibió una llamada telefónica directa. Era el secretario de Defensa Nacional, llamando personalmente desde Ciudad de México. Le dijo con voz sincera que la Operación Fantasma había sido un éxito rotundo sin precedentes, que la información de inteligencia que habían recopilado meticulosamente durante 6 meses estaba llevando directamente al desmantelamiento de redes extensas del CJNG. En todo Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, que gracias específicamente a él y su equipo, 23 políticos corruptos de nivel municipal y estatal serían arrestados en los próximos meses. Que 47 comandantes de policía municipal que trabajaban secretamente para el cartel serían removidos de sus puestos e investigados, que 5 laboratorios clandestinos de metanfetaminas serían desmantelados, que 3 rutas internacionales de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos serían cerradas. Le dijo que Alejandro había hecho historia militar, que era el primer operativo de este tipo en toda la historia de México, que cambiaría permanentemente la manera en que el ejército mexicano combatía estratégicamente al narcotráfico, que recibiría la condecoración militar más alta que el país podía otorgar a un soldado en servicio activo. Alejandro agradeció formalmente, colgó el teléfono. Se quedó sentado solo en su oficina pequeña mirando por la ventana hacia la ciudad. Afuera, en las calles, la vida seguía completamente normal. La gente caminaba tranquila, los carros pasaban, los niños jugaban, el sol brillaba, todo absolutamente normal, como si nada importante hubiera pasado. Como 7 soldados no hubieran sacrificado sus vidas. Como si 43 peligrosos no hubieran sido capturados. Como si una guerra silenciosa no se estuviera peleando en las sombras cada día. Alejandro pensó en algo profundo que su instructor militar le había dicho 16 años atrás, cuando apenas entraba joven al ejército.
Ser soldado significa cargar peso que otros ciudadanos no pueden cargar, tomar decisiones imposibles que otros no pueden tomar, vivir con consecuencias permanentes que otros no pueden ni imaginar. En ese momento sentado solo, Alejandro finalmente entendió completamente y dolorosamente lo que esas palabras significaban. 6 meses después, en febrero de 2024, Santiago Mendoza, el Halcón, fue formalmente sentenciado a 47 años de prisión federal de máxima seguridad, 1 año por cada vida inocente que había tomado. Nunca saldría libre de prisión. Moriría anciano en una celda de 2 por 3 metros solo. Olvidado por todos. Como todas sus víctimas inocentes habían sido olvidados por la sociedad, los 43 sicarios capturados recibieron sentencias entre 15 y 30 años dependiendo de sus crímenes específicos. La mayoría eventualmente aceptó cooperar y declarar contra comandantes superiores del CJNG, cambio de reducciones significativas de pena. Esa información privilegiada de inteligencia llevó directamente al arresto de 89 miembros adicionales del cartel. En los siguientes 8 meses, la Operación Fantasma se convirtió en modelo estratégico oficial. El ejército mexicano construyó búnkers de vigilancia similares en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua. 5 operaciones militares más usando exactamente la misma táctica de vigilancia prolongada resultaron en la captura exitosa de 234 sicarios adicionales durante 2024. Alejandro fue promovido a teniente coronel con ceremonia militar formal. Le ofrecieron puesto administrativo cómodo en Ciudad de México, oficina grande, salario más alto, vida más segura. Rechazó educadamente, pero firmemente. Dijo que su lugar estaba en Jalisco. En las calles, que mientras hubiera sicarios del CJNG matando gente inocente, él estaría ahí cazándolos pacientemente, estudiándolos meticulosamente, esperando el momento perfecto para cerrarla. Trampa mortal. Los 5 sicarios que escaparon a las montañas fueron eventualmente capturados uno por uno durante los siguientes 14 meses. 3 fueron capturados por la policía estatal en retenes rutinarios. 1 fue entregado por su propia familia, cansada de vivir escondida. El último fue capturado por Alejandro personalmente en operativo en Colima en octubre de 2024. Hoy en noviembre de 2025 Alejandro Rojas tiene 39 años. Sigue siendo comandante de operaciones especiales asignado a Guadalajara. Sigue planeando diariamente operaciones complejas contra el CJNG. Sigue durmiendo solo 4 horas por noche. Sigue cargando el peso aplastante de las decisiones imposibles. Y cada noche, antes de intentar dormir, mira la foto enmarcada de sus 7 soldados caídos que tiene colgada en la pared de su habitación. Les promete en silencio que sus muertes no fueron en vano, que cada sicario que capture en el futuro, cada operación que complete exitosamente, cada vida civil inocente que logre salvar, será en honor eterno a ellos y su sacrificio. Porque en la guerra brutal contra el narcotráfico no existen victorias perfectas. Solo existen victorias parciales donde algunos sobreviven y otros no. Donde algunos sicarios son capturados y otros escapan. Donde algunas familias reciben justicia y otras siguen esperando. Y eso tiene que ser suficiente motivación para seguir luchando cada día. La familia de Ernesto Villalobos, el ganadero honesto ejecutado 12 años atrás por negarse a permitir que el CJNG usara su rancho, recibió finalmente justicia simbólica. El gobierno mexicano les devolvió oficialmente la propiedad del rancho Las Ruinas. La viuda, ahora de 68 años viviendo en Texas, decidió venderlo y donar todo el dinero a una fundación que ayuda a familias de víctimas del narcotráfico en Jalisco. El rancho Las Ruinas fue demolido completamente en marzo de 2024. En su lugar, el gobierno construyó un centro comunitario para jóvenes en riesgo de ser reclutados por cárteles. Un lugar donde aprenden oficios honestos, computación, carpintería, electricidad, mecánica. Les dan opciones de vida que no involucran armas ni violencia. Alejandro visitó ese centro comunitario en su inauguración en mayo de 2024. Vio a 47 jóvenes de 15 a 20 años aprendiendo oficios. 47. El mismo número que las víctimas del Halcón. No era coincidencia,
Era justicia poética, era esperanza naciendo de tragedia. Uno de esos jóvenes. Un muchacho de 17 años llamado Carlos, se acercó tímidamente a Alejandro después de la ceremonia. Le dijo que su hermano mayor había sido reclutado forzosamente por el CJNG 3 años atrás. Que nunca regresó a casa, que probablemente estaba muerto en alguna fosa clandestina. Que él había estado a punto de seguir el mismo camino porque no tenía opciones hasta que abrieron este centro. Le agradeció a Alejandro con lágrimas en los ojos por darle una oportunidad diferente. Alejandro abrazó al muchacho, le dijo que estudiara duro, que construyera una vida honesta, que honrara la memoria de su hermano siendo mejor que las circunstancias que intentaron destruirlo. Esa conversación de 10 minutos con Carlos le dio a Alejandro más satisfacción que cualquier condecoración militar, porque eso era lo que realmente importaba. No las medallas, no los ascensos, no los comunicados de prensa, sino cambiar vidas reales de personas reales. La guerra contra el narcotráfico en México continúa en 2025. El CJNG sigue siendo el cartel más poderoso y violento del país, pero ahora saben que el ejército mexicano tiene nuevas tácticas que pueden estar siendo observados durante meses sin saberlo, que pueden caer en trampas que fueron planeadas con paciencia militar. Esa incertidumbre, ese miedo constante de ser vigilados ha cambiado cómo operan. Son más cautelosos. Más paranoids, se reúnen menos frecuentemente, confían menos en ubicaciones fijas y eso les hace más difícil coordinar operaciones. Los desorganiza, los debilita, no es victoria total. Pero es progreso real. Y en una guerra que ha durado décadas, el progreso real cuenta. Si esta historia te impactó profundamente, si te hizo sentir algo real, si entendiste que el coraje verdadero tiene un precio altísimo, pero aún así vale la pena pagarlo, ayúdanos a compartirla con otros. Suscríbete al canal para seguir conociendo historias auténticas de personas comunes que enfrentaron al crimen organizado con valentía extraordinaria. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya mostrado este tipo de coraje? Tu historia podría inspirar a miles de personas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda siempre, entre balas y secretos siempre hay esperanza.